Bueno, mis hermanos, en esta tarde les saludo en el nombre del Señor, agradecido en primer lugar porque el Señor ha estado con mi vida, ha estado con mi familia, y en esta tarde también se me ha encomendado entregar un mensaje a nivel nacional. Como les decía, agradecido del Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, y así yo creo que también ha sido bueno con ustedes en cada uno de su hogar, en distintos lugares tal vez, guardado por esta enfermedad que está afectando también a la humanidad. Pero yo creo que el pueblo de Dios no se ha cansado de buscarle, y también, mis hermanos, vamos a dar inicio a este trabajo con una pequeña oración y vamos a orar al Señor. Eterno Dios, en esta tarde, Señor, te agradezco porque tú has estado con nosotros en primer lugar, Señor, y es motivo de agradecerte, Dios amado, porque en nuestra mesa no ha faltado nada, y así también yo creo que en las mesas de mis hermanos no le ha faltado, Señor. Y cómo no darte gracias, Señor, por la inmensa maravilla, el inmenso amor que tú tienes hacia nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Dios eterno, porque tu brazo protector, tu mano poderosa ha estado a favor de nosotros, Dios eterno. En esta tarde, Señor, te pido que tu presencia esté en este lugar, Señor, y tu Espíritu Santo también pueda hablar en esta tarde, Señor amado, por medio de mi boca, Señor, pueda hablar a las vidas, Señor Dios eterno. Creo que tú también nos hablarás en esta tarde y nos gozaremos, Señor, porque tu Espíritu Santo estará, Señor, en este trabajo, Dios eterno, y bendice a mis hermanos que tal vez van a ver este video. Y Padre Celestial, puedan ser bendecidos grandemente. Oh Padre Celestial, y todo esto te lo pido en esta humilde oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar también a una oportunidad de alabanza que tenemos con mis hermanos de Puerto Montt. Como ustedes saben, este trabajo también conlleva participación de alabanza, así que Dios bendiga a mis hermanos que van a entonar la alabanza. Mis hermanos, Dios los bendiga. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. En aquel día andará la gente desesperada por su maldad. Será el lloro fusible diente, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Al cielo vuelan todos los santos, los que sufrieron por el Señor. Al cielo vuelan todos mis cantos, los que dedico a mi Salvador. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga en esta tarde.
seguiremos avanzando con este trabajo. Se me ha encomendado la gran responsabilidad de entregar un mensaje del Señor, y Dios nos bendiga, porque sabemos que el Espíritu Santo será el que hablará en esta tarde. Sabemos que como hombres, como seres humanos, no podemos hacer nada si no fuera por la presencia del Señor, si no fuera el Espíritu Santo que nos guiara. Así que, mis hermanos, en esta tarde la palabra se va a encontrar en San Juan, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 9, y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Dios bendiga esta palabra en esta tarde. Dios bendiga también mi vida para poder darle exhortación a esta palabra, y así también podamos entender lo que el Señor en esta tarde nos quiere decir. Dios nos bendiga, mis hermanos. Y como decía el primer versículo, mis hermanos, y le daba lectura, y dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Mis hermanos, en el versículo, yo creo, central que en esta tarde nos centraremos, será en el versículo 3, y dice, mis hermanos: entonces yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Mis hermanos, nos podemos a meditar en esta palabra, y nos damos cuenta que dice: yacía una multitud de enfermos. Y nos podemos dar cuenta que yacía es una palabra, un significado, que la gente yacía casi muerta en ese lugar. Y yo me pregunto, y también me pongo a pensar, que tal vez, mis hermanos, había tanta gente en ese lugar. Decía, había una multitud de enfermos. Y yo digo, Señor, lo asemejo a la vida actual que tenemos, y me voy al tiro a la iglesia, porque tal vez nosotros decimos, los enfermos están afuera, están en el hospital, están tal vez un familiar enfermo, están ahí en las clínicas, están enfermos. Pero el Señor me hace sentir en esta tarde también que no solamente en esos lugares están los enfermos, sino que también, lamentablemente, hay muchos enfermos que tal vez estamos en las iglesias, mis hermanos, que tal vez en la iglesia hay mucho más enfermos que afuera en el mundo. Y tal vez me van a preguntar, ¿por qué, hermano Fabián? Tal vez nosotros muchas veces estamos ciegos. Muchas veces no tenemos dónde mirar. Tal vez, como dice, tenemos ojos y no vemos. No vemos el amor de Dios, el amor tan inmenso que tiene hacia nuestras vidas. Y no tenemos dirección. No podemos gozar tal vez de la presencia del Señor. Y nos estancamos, mis hermanos. Estamos igual que aquellos enfermos que estaban en ese lugar. Estamos ciegos, no avanzamos. No podemos ver el amor que tiene Dios hacia nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor derrama el Espíritu Santo en la iglesia? Su Espíritu Santo se mueve en la iglesia y nosotros indiferentes,
como si nada, como decía la palabra, como si fuéramos ciegos. ¿Cuántas veces nosotros como jóvenes le fallamos al Señor? Sí. Y tal vez le vamos a fallar miles de veces. Y Dios nos perdone por eso. Pero Dios nos ayude también para, en la iglesia, mis hermanos, en la iglesia no ser un ciego, no ser un indiferente a la palabra del Señor. Y Dios nos ayude, mis hermanos, porque yo creo que todos queremos tener esa vista y ver el amor de Dios que tiene a nuestras vidas. Dios nos ayude, Dios nos guarde, mis hermanos. También dice ciegos y cojos, mis hermanos. Y también ahí nos podemos dar cuenta que tal vez, como le decía, hay muchos ciegos también en la iglesia. Y tal vez hay muchos cojos también. Muchas veces decimos, no, si yo estoy caminando en la iglesia y voy con mi familia los fines de semana y gracias al Señor yo sigo caminando. Pero si nos damos cuenta, mis hermanos, ¿estaremos avanzando? ¿Estaremos avanzando en la obra del Señor? ¿Estaremos verdaderamente caminando como Dios espera que nosotros caminemos? Tal vez, mis hermanos, como le decía, a diario le fallamos al Señor. A diario. Pero mis hermanos, yo me pregunto, me hago una pregunta en esta tarde. ¿Estaremos avanzando como el Señor quiere? ¿O estamos enfermos, cojos, que caminamos pero caminamos mal? Y Dios nos ayude, mis hermanos, y Dios nos perdone también. Y la enfermedad más grave, mis hermanos, que podemos ver que en esta tarde también lo dice la palabra, paralíticos. Como dice la palabra paralíticos, y todos entendemos, la gran mayoría, que el paralítico no se puede mover por sí solo. No puede avanzar, no puede, está ahí postrado. Y Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros, como hijos de Dios, no estemos así, no estemos postrados en los caminos del Señor y estemos esperando que llegue alguien y nos levante. Y no solamente eso, mis hermanos, se trata de esto. Y Dios nos ayude para que nosotros no estemos así y que lamentablemente, mis hermanos, lamentablemente, muchos, y tal vez me puedo incluir, muchos a veces llegamos a estar hasta esa situación, hasta esa instancia, que nos sentimos que ya no avanzamos, nos sentimos que ya estamos derrotados. Pero en esta tarde, mis hermanos, en esta tarde el Señor nos quiere decir que Él está ahí con nosotros. Él está ahí con usted, en su hogar, tal vez mirando este video. El Señor está a su lado. Tal vez usted está pasando dificultades. Tal vez ya no tiene ganas de seguir adelante. Tal vez lamentablemente se está acostumbrando a estar en su hogar con todo esto que está pasando. Tal vez ya no extraña, tal vez los días domingos estar compartiendo con su hermano en la iglesia, escuchar la alabanza. Y Dios nos perdone, mis hermanos, si en eso le fallamos al Señor. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después de ese movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, mis hermanos. ¿Cuánto en esta tarde están esperando que ese estanque se mueva, mis hermanos? Y podamos llegar y sentir la presencia del Señor y poder ser levantados, restaurados, tal vez. Como le decía, tal vez estamos agotados, estamos cansados. Y sí, tal vez decimos extrañamos a nuestros hermanos, pero verdaderamente extraña a su hermano o quiere verdaderamente abrazarlo y darle un abrazo de aliento. Dios nos bendiga, mis hermanos. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Mis hermanos, tal vez como yo le decía, aquel hombre llevaba años, dice la palabra del Señor en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Tal vez ese hombre se había resignado, tal vez decía, Señor, ya no hay sanidad para mí. Ya yo trato de avanzar y no puedo. Trato de recibir esa sanidad, pero no puedo. Ese hombre tal vez llevaba mucho tiempo tratando de que él pueda ser sano.
en esa enfermedad que él tenía. Y tal vez usted, yo, a veces llevamos mucho tiempo también caminando los caminos del Señor. Y vemos que mis hermanos son bendecidos. Y gloria a Dios por eso, nos alegramos por eso y nos gozamos. Pero también nos empezamos a acostumbrar a ver la bendición en los demás solamente y no en nuestra vida. Porque decimos, no, es que mi hermano es bendecido, pero yo no, pero bueno, será. Pero no, mis hermanos, yo en esta tarde les quiero decir que he comprobado que si uno busca al Señor verdaderamente, el Señor empieza a bendecir grandemente. Empieza a bendecir grandemente. Tal vez cuando empezamos con mi esposa, sin apartarme de la palabra del Señor, vivíamos en una casita que se decía la caja de fósforos, porque era muy chiquitita. Y Dios nos bendiga, mis hermanos, porque yo le decía al Señor, tú no vas a bendecir con un hogar. Pero a tu tiempo, Señor, yo le decía, muchas veces tratamos de obtener nuestra casa. Muchas veces estuvimos a borde de ser estafados. Pero Dios no lo permitió. Dios tenía algo distinto para nosotros. Y como le decía, sin apartarme de la palabra, el Señor nos ha bendecido de gran manera, y yo creo que a muchos de ustedes. Pero ha sido porque usted ha sido perseverante, ha seguido adelante, porque no se ha acostumbrado a estancarse en el camino del Señor. Y Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga de gran manera. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Y recuerdo, mis hermanos, cuando yo llegaba a la iglesia, yo llegaba con una enfermedad que los doctores no sabían lo que era. Iba a médico y me decían, no, tú tienes que tomar estas pastillas, y me llenaban de pastillas, y me llenaban de pastillas. Mis hermanos, ¿saben? No me van a creer que estuve 2 a 3 meses yendo a médico y no me encontraban nada. Y ese momento fue cuando mi desesperación le dije a mi esposa, yo quiero ir contigo a la iglesia. Yo en ese tiempo no caminaba en los caminos del Señor. Y le dije, yo quiero ir contigo a la iglesia porque ahí yo me puedo sanar. Ahí yo voy a sanarme, le dije. Y cuando fui, mis hermanos, contento a la iglesia, el Señor empezó a tratar en mi vida. Y yo le dije, Señor, le dije, si tú me vas a sanar, primero quiero alabarte, quiero servirte. Y tú harás, Señor, acorde como tú quieras. Y así lo hizo el Señor. Y gracias y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Y la pregunta en esta tarde decía, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos en esta tarde tal vez están enfermos? Tal vez dolencia de sus carnes. Tal vez ya están enfermos espiritualmente. Y el Señor en esta tarde le pregunta, hermano, ¿usted quiere ser sano? ¿Usted quiere ser sanado tal vez de sus dolencias, como le decía, de sus carnes? Tal vez los médicos le han dicho que no hay sanidad. Pero en esta tarde yo te quiero presentar a un Dios sanador. A un Dios que en mi vida yo lo puedo contar firmemente que Él me sanó. Yo sentí cuando Él me operaba en este lado. Yo estaba orando un día en la iglesia y sentía que Dios abría este costado y empezaba a trabajar en ese lugar donde estaba enfermo. Y en esta tarde, como le decía, Dios le preguntaba, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mis hermanos, este hombre, cuando Jesús le preguntaba si él quería ser sano, él le respondió con otra cosa. Le dijo que él no tenía quien lo metiese en el estanque. Y tal vez, mis hermanos, el Señor cuántas veces le ha dicho a usted, le voy a poner mi nombre, Fabián, ¿cuántas veces tú quieres ser sano? ¿Cuántas veces me habrá dicho el Señor? O tal vez le habrá dicho a usted, hijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte de este lugar? Y muchas veces nosotros al tiro le ponemos la excusa. Llenamos de excusas de Señor, es que yo, tal vez mi esposa o mi esposo ya no va a la iglesia, Señor, y por eso yo no puedo avanzar. Miles de excusas le ponemos al Señor. En vez de poder levantarnos y decir, Señor, yo quiero ser sano. Pero primeramente, antes de ser sano, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo, lo primero que debiésemos decir. Y Dios nos ayude, mis hermanos.
Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo se habrá sentido ese hombre? Yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido cuando Jesús le dijo eso? Tal vez habrá dudado de Dios, habrá dudado en ese momento, o tal vez se levantó de un brinco y tomó su lecho y anduvo. Yo me pregunto cómo habrá sido la felicidad de ese hombre que llevaba años tratando de ser sanado, tratando de poder llegar a ese estanque. ¿Cómo habrá sido la felicidad, el gozo que habrá tenido? Habrá querido gritarlo a los cuatro vientos. Y así también nosotros, yo creo, cuando Dios nos levantó, cuando Dios nos rescató de ese mundo donde nada valíamos, donde estábamos perdidos, donde nadie daba un peso por nosotros. Y cuando Dios nos rescató y nos restauró y nos vistió, mis hermanos, ese gozo yo creo que tendría ese hombre, así como yo sentí ese gozo, mis hermanos, cuando Dios transformó mi vida. Y a pesar de que yo decía, no, si yo me las puedo, yo puedo seguir adelante. No, yo era indefenso. Ahí yo me pude comprobar que el hombre sin Dios es nada, mis hermanos. Ahí podemos darnos cuenta que si nosotros con nuestras fuerzas no podemos, y Dios nos ayude, mis hermanos. Como le decía, yo me imagino a este hombre cuando él fue sanado. Él se levantó, yo creo que anduvo corriendo de felicidad. Y yo creo que en esta tarde, ¿cuánto tal vez, mis hermanos, habrán sentido también en su vida y sentirán al Señor, mis hermanos, cuando Dios los restaura, cuando Dios los levanta, mis hermanos? Muchas veces tal vez usted ha sido sanado por el Señor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, usted se habrá levantado? Habrá dicho: Señor, gracias, Señor, porque tú me has levantado de esta enfermedad. Tal vez los médicos dijeron que yo iba a morir. Tal vez usted habrá pasado muchas cosas más grandes de las que yo tal vez me imagino. Y el Señor ha cambiado su vida, la ha transformado. ¿Cuántas veces, mis hermanos? Como siempre decimos, las palabras nos faltarían para agradecer todas las maravillas que ha hecho el Señor con nosotros. Tenemos milagros preciosos en la misión, mis hermanos, que tal vez como jóvenes nos sorprendemos y podemos decir y contarlo como testimonio, donde yo puedo de repente converso, no, que Dios ha hecho esto en los jóvenes. Y es motivo de alegrarse porque Dios está trabajando en nuestro pueblo. Dios está trabajando con nuestros hijos. Dios está trabajando también con nuestros pastores. Y Dios bendiga la misión, mis hermanos. Dios bendiga esta juventud, esta hermosa juventud. No se canse de buscar al Señor. Dios nos ayude. Allí al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, mis hermanos. Dios nos ayude, mis hermanos, con esto. Ya estamos llegando casi al término de este mensaje. Y mis hermanos, tal vez me quiero pasar al versículo 14. Perdón, unos versículos más adelante, donde dice que este hombre encontró a Jesús en el templo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios nos bendiga de gran manera. Y decía que lo encontró en el templo. Y decía que ahí Dios le dijo que no peque más. Que no peque más. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos guarde de gran manera. Porque nosotros creemos que el Señor está con nosotros. Y si Dios ha restaurado nuestra vida, ha cambiado nuestra vida, no volvamos a esos caminos antiguos. No volvamos tal vez a cometer las faltas que cometíamos y que cometemos. Si Dios nos perdonó, si Dios nos restauró, Dios nos ayude, Dios nos guarde. Así como Dios sanó a este paralítico que llevaba por mucho tiempo postrado, también lo puede hacer con nosotros. También lo puede hacer con nosotros, mis hermanos. Tal vez, como les decía, no estamos enfermos de nuestras carnes, pero muchas veces estamos enfermos espiritualmente. Y Dios nos ayude, Dios nos levante. Y primeramente Dios nos perdone nuestra vida, porque a diario le fallamos, a diario lo ofendemos. Y a diario tal vez hacemos que el Señor Jesucristo llore por nuestras faltas. Y que Dios nos bendiga en esta tarde. Tal vez un mensaje un poco corto,
Pero mis hermanos, yo creo que cada palabra que decimos la decimos con temor delante del Señor y esperando también que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas y primeramente para mi vida, mis hermanos. Y Dios bendiga también este trabajo que se está realizando. Dios bendiga cada lugar. Dios bendiga a mis pastores. Dios bendiga a mis hermanos que van por delante de la Juventud Nacional. Y así también Dios bendiga a la iglesia de Puerto Montt, a los jóvenes, a seguir adelante. Dios les bendiga su vida. Que le bendiga a los jóvenes que tal vez no están, que se han apartado. Y que tal vez pronto, muy pronto, ojalá que el Señor los pueda tener de regreso. Puedan ellos también doblar sus rodillas delante del Señor y pedirle perdón y poder estar ahí gozándose junto a nosotros y esperando que todo este proceso que está pasando, mis hermanos, sea para poder volver con muchas más ganas delante del Señor. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos. Hasta aquí es la palabra del Señor y esperando de que haya llegado a nuestra vida, a nuestro corazón, y también Dios bendiga tal vez a mis hermanos que van a entonar otra alabanza. Así que Dios les bendiga de gran manera y Dios les bendiga a mis hermanos. Amén. El clamor de mi pueblo ha llegado. Estoy listo para irlos a buscar. Cuando todos se amen como hermanos, y en mi iglesia se deje de gritar. Hermano, tú que hablas de tu hermano. Hermano, tú que hablas del pastor. Así quieres llegar hasta los cielos, sin paz, sin bondad y sin amor. Pastor, tú que velas por las almas, y también te quiero exhortar que corrija los males de tu iglesia, que por él eternamente la ansiedad. Hermano, tú que hablas de tu hermano. Hermano, tú que hablas del pastor. Así quieres llegar hasta los cielos, sin paz, sin bondad y sin amor. Amonesto que todos se aperciban, esperando en ayuno y oración. Yo, Jehová, desde el cielo soy el que habla. En este día toda la congregación. Hermano, tú que hablas de tu hermano. Hermano, tú que hablas del pastor. Así quieres llegar hasta los cielos, sin paz, sin bondad y sin amor. Yo soy santo y habito